Que el Señor los bendiga. Hoy seguimos con el curso Introducción a la Escuela Dominical. Hoy tendremos la lección 7, preparando la lección. Dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que, según ese texto, como obreros no tenemos que avergonzarnos siempre y cuando estemos preparados. Y es que como maestros siempre tenemos que presentarnos como obreros aprobados que siempre están preparados para el trabajo que Dios nos ha llamado a cumplir y hacerlo con diligencia para la gloria de su nombre. Una parte importante de esa preparación es preparar las lecciones que damos a los niños y a los jóvenes con diligencia, con esfuerzo. En esta lección en particular vamos a hablar de la preparación de la lección por parte de los maestros de escuela dominical. Vamos a dividirlo más o menos en tres partes para que usted lo tenga claro, como vamos a estar dividiendo la sesión o la lección 7. Número uno, vamos a hablar de consejos para preparar la lección. Número dos, vamos a hablar del plan de clase como parte esencial del trabajo del maestro de escuela dominical. Y por último, hablemos de la autoevaluación que debe hacer constantemente el maestro del ministerio, de ese trabajo que hace, especialmente tomando en cuenta cuando ya ha impartido su lección o su clase a los niños y jóvenes de la escuela dominical. Nos vamos a empezar con algunos consejos acerca de la preparación de la lección. Entonces, en primer lugar, el primer consejo es busque la dirección de Dios primeramente. Busque primeramente a Dios en oración, en meditación y estudio de la palabra. Ore, pida dirección a Dios por sensibilidad espiritual, para reconocer las verdades espirituales que necesitan conocer sus alumnos y necesita oración para a la hora de preparar la lección. Yo creo que siempre primero hay que buscar primeramente a Dios a la hora que usted va a preparar algo, siempre tomando en cuenta que el poder del Espíritu Santo es el que tiene que trabajar y el que obrar en la mente de los alumnos que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, en primer lugar, ore, saque ese tiempito para orar antes de cualquier otra cosa. A la hora que usted va a preparar la lección, ponga todo en las manos de Dios y para que Él sea el que haga la obra. En segundo lugar, separe un tiempo y un lugar para preparar la lección. O sea, tenga un tiempo y un lugar definido para estudiar los textos o los pasajes de la lección. Busque las horas donde la mente está más fresca. Comience temprano en el sentido de que no lo deje todo para el último día. A veces como latinos tenemos la costumbre de que dejamos todo para el último día. Entonces, si la lección la damos el domingo, hay veces que estamos haciendo todo el sábado anterior. O el viernes y sábado. No, lo mejor es cada día eh, preparar un poquito el lunes. Es más, desde el domingo que usted dio su lección, si el siguiente domingo tiene que dar la siguiente, entonces desde ese domingo empezar a preparar la nueva lección poco a poco para que no se le vaya acumulando todo para el último día. A continuación le doy un ejemplo de horario o calendario para el maestro de escuela dominical. Ahí puede ver, es solamente un ejemplo. Por ejemplo, el domingo, ore por sus alumnos y la dirección de Dios para preparar la lección. Autoevalúese la lección recién enseñada. Lunes, define el pasaje, el objetivo,
el tema y haga su propio estudio del pasaje, o sea, sin tocar el maestro, perdón, sin tocar el manual del maestro, haga su propio estudio del pasaje o textos que se van a usar en la lección. ¿De dónde se va a sacar ese texto? Bueno, a veces viene en un manual del maestro, pero entonces usted solo abre el manual del maestro, perdón, para ver qué textos tocan ese día o en la próxima lección y haga su propio estudio siempre del pasaje primero, ¿verdad? Entonces sí, lo primero es eso, define su pasaje, el objetivo, el tema. Muchas veces estos vienen en el manual del, del alumno, o perdón, el manual del maestro, y también haga su propio estudio. Martes, estudie desde el manual, o sea, si hay un manual del maestro y un cuaderno del alumno, entonces revise eso el martes. Miércoles, defina métodos de enseñanza, los materiales que usará y escriba el plan de clase. Jueves, prepare los materiales, o sea, las ayudas visuales, las actividades de expresión, etcétera. El viernes, prepare específicamente si tiene cosas de cantos y los materiales para memorizar el texto, que muchas veces en la escuela dominical se enseña textos bíblicos a los alumnos como parte de la lección de escuela dominical. Sábado, repase y chequee. Bueno, y el siguiente domingo es cuando toca dar la lección, entonces llegue temprano, prepare el salón, prepare los materiales, bueno, y enseñe la lección, ¿verdad? Eso tocaría el sábado, el domingo, digamos. Eh, no sé si lo dije bien, ¿verdad? Pero la idea es que el sábado es cuando usted revisa el plan, chequea que todo está bien, y el domingo, que sería el último día, llegar temprano y enseñar. Siguiendo como hemos estado hablando, vean que cada iconito en la imagen representa uno de los puntos que estoy dando. Entonces, por otra parte, use primeramente la Biblia. O sea, el consejo es use su Biblia primero. Por eso en el calendario anterior o el cronograma anterior semanal, yo ponía, haga primero su estudio de la Biblia antes de recurrir al manual de clase u otros auxiliares. En la escuela dominical lo que enseñamos es la Biblia. Ese es nuestro manual principal y nuestro libro de texto base. Recuerde siempre que eso es así. Nuestro manual es la Biblia y no el manual del maestro que muchas veces se nos entrega para dar las lecciones. Entonces, sí, familiarícese con la porción bíblica de la lección. Léala directamente de la Biblia. Al menos 4 veces léalo de la Biblia lo que usted va a enseñar, para tener una impresión general, para fijarse en los hechos, para saber quiénes son los personajes, para sacar enseñanzas prácticas. Si es posible, lea en varias versiones de la Biblia. Hoy en día eso no es tan complicado, ¿verdad? Usted no necesariamente tiene que tener varias versiones físicas de la Biblia, sino que en el Internet ahí va, usted puede buscar en sitios como YouVersion o Bible Gateway versiones diferentes de la Biblia. Inclusive hasta hay apps como la de YouVersion, ¿verdad? Entonces, perfectamente yo puedo seleccionar y decir, bueno, leo el pasaje, lo leo en Reina Valera 1960, lo leo en Nueva Versión Internacional, lo leo en traducción lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy. O sea, usted puede leerlo. Mi recomendación es leer por lo menos 3 versiones distintas para que usted se asocie y se familiarice con el pasaje que tiene que enseñar. El punto 4 es use auxiliares bíblicos. O sea, luego de que usted ya desde la propia Biblia estudió el pasaje, puede usar ayudas auxiliares como Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, atlas bíblicos, concordancias, comentarios bíblicos.
Por otra parte, tenga claro el panorama completo del material. Si usted le entrega un manual de clase completo, siempre es bueno que cuando usted le entregan ese manual de clase, usted se dé una idea general. O sea, no es que lo lea todo, pero por lo menos que usted se dé una idea. Ok, lo que estoy enseñando es sobre este tema a nivel general y cómo cada una de las lecciones que están en el manual se unen para llegar a un mismo objetivo, ¿verdad? Entonces sí, dele un vistazo a todas las lecciones para comprender el todo. Además de que esto le ayuda para que poco a poco usted vaya reuniendo materiales y visuales para la lección. Entonces, bueno, en esta lección voy a ocupar tal cosa. Se me ocurre que puedo hacer una manualidad de esto. O se me ocurre que puedo usar esta canción. Entonces, es bueno por eso siempre darle como un panorama, una leída panorámica a todo el manual de clase. Porque en el fondo es como un mapa, el mapa que nos guía hacia dónde estamos yendo. Por último, autoevalúese. O sea, constantemente esté evaluando el trabajo que usted hace como maestro de escuela dominical. ¿Para qué? Para que cada día vaya mejorando mejor como maestro. Ahora, en segundo punto, vamos a estar hablando del plan de clase. ¿Qué es el plan de clase? Bueno, es ese mapa que nos guía lo que vamos a hacer en la lección. A veces extraviamos el camino o hagamos sin rumbo en la clase precisamente porque no tenemos un plan de clase. Precisamente entre los beneficios que tenemos del plan de clase es número uno, que vayamos por el rumbo correcto, o sea, que apuntemos y que vayamos en la dirección correcta. Un buen plan de clase bien elaborado nos trae diversos beneficios. Entre ellos está que nos guía hacia la meta, nos da esa dirección hacia la meta, sin estar vagando por otros lados. Por otra parte, nos ayuda a controlar el tiempo y organizarnos. Por otra parte, como es un plan escrito, le ayuda al maestro para recordar los elementos esenciales de la clase, por ejemplo, los materiales que necesitamos, las tareas, avisos, métodos de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, estimula la preparación previa de la clase. Bueno, se puede ver todo lo que hicimos en la clase en un archivo que podemos en algún momento usarlo en el futuro porque los niños van cambiando. Se supone que usualmente en una clase puede durar unos 3 años. Entonces, si usted sigue como maestro dentro de 3 años, usted puede revisar los planes viejos que hizo. Revisarlo, ver qué de eso le puede servir y qué de eso mejor lo actualiza. Entonces, sí, en todo caso, facilita la evaluación, facilita que se reformule la clase. Ahora, ¿qué tiene que tener un plan de clase? Plan de clase básico. En primer lugar, se tienen que mostrar los objetivos de la lección. Y escúchame bien, el objetivo de la lección, porque en cada clase o lección usted tiene que tener un plan de clase. Entonces, en los objetivos, ¿qué es lo que significa? Lo que el maestro desea lograr a través de la lección. Es importante que se redacten en función del alumno, o sea, lo que queremos lograr con el alumno. No es que yo voy a poner, mi objetivo es dar una lección sobre, digámoslo así, el arca de Noé, aunque sabemos, lo voy a poner así, pero usted sabe que más adelante cuando demos la lección de cómo narrar historias, sabemos que ese objetivo está mal redactado porque no es teocéntrico. Ok, no es eso el objetivo tiene que ser en función del alumno, que el alumno entienda cómo Dios tiene el control de todas las cosas a través de la historia del arca que él mandó construir a Noé. Ese es un objetivo.
¿sí? Es importante que los objetivos incluyan conocimientos, o sea, lo que yo debo saber, actitudes, lo que yo debo sentir y habilidades, lo que yo debo hacer como alumno. Tienen que ser breves, tienen que ser específicos, deben ser alcanzables, o sea, algo que usted realmente pueda alcanzar con los alumnos. Y lo mejor es que sean bíblicos, ¿verdad? Sugeridos por la porción o porciones bíblicas estudiadas. ¿Qué es lo que cómo yo me refiero con esto? Cada uno de los pasajes de la Biblia tiene un propósito en sí mismo. Entonces es importante por eso que el maestro haga primero su propio estudio y que él diga, bueno, realmente, ¿qué fue lo que quiso Dios enseñar a través de esta historia bíblica, a través de este pasaje? ¿Qué querías enseñarnos a los hombres? ¿Qué quería que él conociera, que nosotros conociéramos de él? Es importante que el objetivo de la lección o los objetivos de la lección los guíe la propia escritura, la propia porción de la que estamos enseñando a los niños. Además de los objetivos, eh, a partir de aquí son partes que debe tener la clase. Lo que se va a hacer en la apertura y voy a leerle todas las partes de la clase para que tenga el panorama completo. O sea, se supone que usted es una clase, usted primero abre, recibe a los alumnos, hace algunas cosas, luego pasa a la lección propiamente dicha. La lección va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Se memoriza muchas veces el versículo bíblico, se hacen actividades expresivas, como trabajar en cuadernos del alumno, manualidades, etcétera. Ahora vamos a mencionar más. Y por último, usted cierra. Entonces, para que usted vea que es más o menos, es los diferentes puntos, o eso más o menos son los diferentes puntos que tiene un plan de clase. Cualquier manual del alumno sigue de una u otra manera estos puntos. Si usted está trabajando con un manual del alumno. Si no está trabajando con un manual del alumno, entonces estos son más o menos los puntos del plan de clase. Y vean que es plan de clase, no plan de lección. Porque parte del plan de clase hay una parte que es planear la lección, pero no es todo. Y vamos a mencionarlo por qué. Porque la clase tiene una apertura, tiene una clausura y tiene actividades para reforzar la lección bíblica propiamente. Entonces, ¿la apertura qué es? Es lo primero que hacemos en la clase. Cuando llegan los estudiantes, llegamos, los saludamos, se sientan y dijimos, bueno, ya vamos a empezar. ¿Qué hacemos primero? Oramos. Hacemos una oración inicial. Se puede hacer algunos asuntos generales, como pasar lista, recoger la ofrenda. Puede que tengamos que dar algunos anuncios. En algunos momentos se puede tomar un momento para cantar, para adorar a Dios, antes de entrar a la lección propiamente dicha. Llega un momento que después de orar, después de hablar temas generales que ocupamos hablar, de dar anuncios, de decir, bueno, recuerden que tenemos que estar preparando la obra de teatro que vamos a presentar en el Día de la Madre, en mayo. Si es que su país es en mayo, ¿no? Sabemos que el Día de la Madre en la mayoría de países en eh, el mundo, o por lo menos en América, es en mayo, aunque hay sus excepciones en varios países. Digamos, en Costa Rica es en otra fecha, en Panamá es en otras fechas, en diciembre, en Costa Rica es en agosto, y así, hay diferentes fechas, pero la mayoría de países lo celebran en mayo. En todo caso, hablar sobre estas cosas es parte de la apertura. También se pueden dejar algunas cosas para la clausura, pero son independientes de la lección. Y eso siempre es algo que hay que separar como un espacio independiente de la lección propiamente dicha. ¿Qué es la lección propiamente dicha? Bueno, esa enseñanza que le doy a los alumnos, que usualmente va a tener tres partes, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Como cualquier historia, las lecciones que damos a los niños tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es básicamente el esquema que siguen.
El desarrollo es básicamente la exposición bíblica y la conclusión básicamente es la aplicación a la vida de los alumnos de las escrituras. Entonces, a continuación vamos a hablar de cada una. Primero, la introducción. La introducción es la primera parte de la lección. En esta parte se debe hacer un enganche o punto de contacto para llamar la atención y despertar el interés de los alumnos. Muchas veces el alumno viene distraído y anda pensando en otras cosas, ¿verdad? Y pasa una mosca y se queda viendo la mosca. Entonces sí, hay que captar la atención y dirigir sus pensamientos para entonces nosotros introducir la lección. Entonces, por medio de la introducción, iniciamos la lección y y buscamos atraer a nuestros alumnos para despertarles y abrirles sus corazones a la palabra de Dios. Entonces, es importante que usted logre eso, que en la introducción usted logre interesar a los alumnos en la lección desde los primeros instantes de la clase. Eso a usted le va a ayudar a asegurar su atención, asegurarse que aprendan en el resto que usted va a exponer. Entonces, esto es esencial para que se mantengan atentos durante toda la clase. Hay muchas formas de que usted puede iniciar una introducción. Puede hacerlo con una ilustración, puede hacerlo con una anécdota, puede hacerlo con una lección objetiva. ¿Qué es una lección objetiva? Una lección a partir de un objeto y a ese objeto darle aplicaciones. De hecho, en la misma Biblia hay ejemplos de lecciones objetivas. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, una misma, ¿cómo se dice? Una linterna, un foco, nos puede servir, por ejemplo, como ilustración, como lección objetiva de que la palabra de Dios alumbra. Entonces, a partir del objeto, usted hace una pequeña explicación y ahí empieza a hablar un poquito más. Por ejemplo, eso es simplemente una lección objetiva. Puede usar ayudas visuales, puede mencionar datos de trasfondo bíblico, una pregunta abierta, por ejemplo, ¿qué haría usted si un recorte de un periódico, de una revista, algo donde usted quiera captar inmediatamente la atención del alumno? Por supuesto, tiene que tener relación con el tema que usted va a ver en la lección. ¿Qué sería el desarrollo? Así, en palabras simples, el desarrollo es la parte principal de la lección, donde usted expone la palabra de Dios. Normalmente con niños en escuela dominical es la historia bíblica que usted les va a contar esa mañana, ese ratito de escuela dominical. Con los jóvenes o con los niños más grandes a veces no, a veces la exposición de un tema bíblico no necesariamente es una historia bíblica, pero usualmente con los niños más pequeños es efectivamente la historia bíblica que se va a enseñar y aplicar durante ese día. Por otra parte, está la conclusión, que es la sección donde usted debe aplicar las verdades bíblicas de la historia o pasajes bíblicos a la vida de los alumnos. De hecho, si no hay aplicación, la lección no tiene valor. O sea, porque si simplemente contamos algo que pasó ahí en el pasado, hace 2000 años, y no le damos una aplicación al hoy, o sea, ¿de qué sirve saberse de memoria las historias bíblicas si usted no puede sacar principios que se apliquen a la vida de sus alumnos y a su propia vida? Por otra parte, ya saliendo de la lección propiamente dicha, muchas veces se memoriza textos en la escuela dominical. Entonces, luego de la lección, se toma un tiempito para memorizar un versículo clave relacionado con la lección. Lo mejor es utilizar técnicas de memorización de versículos para facilitar a los alumnos el aprender el texto clave. De hecho, en un próximo curso de MINS vamos a hablar de técnicas de enseñanza y entre esas técnicas de enseñanza están las técnicas para aprender versículos.
Recordemos, si los niños son pequeños, los textos memorizados tienen que tener pocas palabras, ya que es mejor memorizar unas pocas palabras que no memorizar nada. Por otra parte, los niños más grandes y jóvenes sí pueden ser retados a memorizar versículos completos más grandes de las escrituras. Después de la memorización, pueden seguir actividades expresivas. ¿Qué me refiero a las actividades expresivas? Bueno, esas cosas que usted hace en su aula para reforzar lo que se vio en la lección. ¿Cómo qué? Una manualidad, algún trabajo de escritura, pintar, algo relacionado con la historia bíblica, algún tipo de ejercicio impreso. Puede ser que venga en el cuaderno del alumno, ¿verdad? Como un crucigrama, un criptograma, o sea, hay muchos tipos de técnicas impresas, eso vamos a verlo en el curso de técnicas, y también técnicas dramáticas para reforzar la lección. Por otra parte, ya para cerrar, saliendo aquí de lo que es relacionado con la lección, hacemos una clausura, que es el cierre de la clase. Se puede dejar alguna tarea para la próxima clase y se termina con oración final. También en esta sección se puede recoger la ofrenda si no se hizo en la apertura. También, muchas clases de escuela dominical le dan merienda a los alumnos. También este es un buen momento para hacerlo, ¿verdad? Yo recomiendo que no sea en medio de la lección, ¿verdad? Que usted está aprendiendo, sino que usted por lo menos termine la lección, ¿verdad? Su introducción, desarrollo, conclusión, después de eso o antes de la lección, ¿verdad? Pues si no queda a veces muy dividido lo que usted está enseñando. En el manual del curso, yo le presento en la siguiente sesión un bosquejo completo de lo que puede tener un manual, perdón, un bosquejo completo de lo que puede tener un plan de clase, recordando que es una ayuda que existe para ayudar al maestro, que es una herramienta, no algo que me pone límites o que me suma estrés. Entonces, aunque yo a usted le presento un bosquejo de cómo hacerlo y usted lo va a llenar, hay que tener claro que eso no está escrito en piedra. O sea, que eso simplemente es una guía para el maestro y que puede él ser flexible. Pero lo importante es que usted de alguna manera, con un bosquejo, organice y estructure su plan de clase de acuerdo, bueno, a sus características personales suyas, pero también las características de sus alumnos. De hecho, un plan de clase para niños pequeños, bien pequeños, probablemente tiene que tener muchísimo más actividad y mucha más variación en periodos cortos que con jóvenes, por ejemplo. Incluso en un plan de clase con niños pequeños, muchas veces hay que tomar un tiempito de descanso, de recreo. Y es mejor que esos tiempitos se incluyan ahí en su bosquejo de plan de clase. Bueno, y como yo dije, en algunas iglesias que hasta le dan merienda a los niños, entonces la merienda tiene que ser parte de ese plan de clase. ¿Ok? Como les dije, en el manual del curso hay un ejemplo de un bosquejo para el plan de clase. No voy a leerlo todo aquí, no tiene mucho sentido simplemente presentárselos en pantalla, pero les recomiendo que sí, que se dé una revisada a ese bosquejo de plan de clase en el manual del curso. Ahora, un último punto, la autoevaluación. El maestro tiene que continuar autoevaluándose, siempre, constantemente. O sea, siempre tenemos que estar como maestros evaluándonos para mejorar. Ninguno ha llegado a la meta, ninguno es el maestro perfecto. Siempre tenemos que autoevaluarnos. Y a veces, aunque ya hemos llegado a un punto, y de pronto caemos en un vicio y empezamos a hacer algo mal. O la realidad cambia y tenemos que adaptarnos y decir, no, esto es mejor hacerlo así porque los niños de ahora son así, no son como los niños de antes y por eso tengo que hacer esto diferente. Entonces,
Quiero poner aquí algunas preguntas eh, que se tiene que puede hacerse un maestro. Número uno, aquí solo puse unos, pero en el manual del, del curso hay varias preguntas, ¿no? Son bastantes. Entonces aquí algunas. Comencé con oración, la preparación de mi clase. Comencé puntualmente. Captó la introducción, la atención del alumno. Alcancé la meta que había escogido. Enseñé la lección sin depender del manual del maestro. Porque como yo dije una vez, mi recomendación es que usted deje el manual del maestro en casa y que usted solo lleve la Biblia. Porque si usted necesita leer cosas del manual del maestro en la clase, significa que usted no se ha preparado lo suficiente. Por otra parte, usé la Biblia para enseñar la lección y lo hice correctamente. Usé en forma correcta las ayudas visuales. Usé en forma correcta las técnicas. Los alumnos memorizaron el texto. ¿Cómo estuvo la disciplina y la atención de los alumnos? ¿Se relacionaba realmente la lección con la vida de mis alumnos? ¿Progresó en forma positiva o se me aburrieron desde el inicio? ¿O fue al momento de la conclusión que de pronto se me salieron de control? Entonces, analizar qué cosas yo puedo ir mejorando y por qué me pudo haber pasado algo. Di oportunidad para que los alumnos participaran. ¿Usaron la Biblia los alumnos en clase? ¿Terminé la lección a tiempo? ¿Duré lo que yo había estimado? ¿O me pasé del tiempo? ¿O la hice muy corta? ¿Veo que mis alumnos están aplicando realmente lo aprendido en clase? ¿O les está entrando por un oído y se les sale por el otro y se les resbaló lo que le estamos enseñando? ¿Oro por mis alumnos? ¿Visito a mis alumnos? ¿Estoy cada día mejorando mi enseñanza? ¿Me estoy preparando bien? ¿Procuro variar mis métodos o siempre les enseño con el mismo método? Y la pregunta con respecto al llamado. ¿Enseño porque creo que realmente Dios me ha llamado a enseñar, a estar con ese grupo de alumnos que Dios ha puesto en mis manos? Bueno, esas son las diferentes preguntas que usted puede hacerse a la hora de autoevaluarse. Siempre los maestros tenemos que estar mejorando, ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, todo por el bien de la clase, por ese pequeño rebaño que Dios nos ha puesto a nosotros. Para concluir esta parte, número uno, la preparación demanda tiempo y esfuerzo consciente. O sea, no es tan fácil ser maestro de escuela dominical, preparar una lección, no, se ocupa dedicar tiempo y esfuerzo para hacerlo. Buscar primeramente tiempo para buscar a Dios y también tiempo para ir preparando cada una de las partes de la lección que queremos enseñar a nuestros alumnos. También hemos visto que es importante el plan de clase. ¿Por qué? Porque es una guía de cada una de las partes de la lección. Y por eso en el manual le pongo un bosquejo que le puede servir. Tómelo y haga sus propias adaptaciones para su propio plan de clase. Recordando, ¿verdad?, que el plan de clase es una herramienta.
es una guía para su trabajo, no una limitación y que usted por fuerza un día tiene que cumplir con todo lo que dice el plan de clase. No, muchas veces usted no lo va a alcanzar a cumplir todo. Entonces también hay que tener cierta flexibilidad con el plan de clase. Por último, autoevalúese. Hemos propuesto varias preguntas que ayudan al maestro a evaluarse a sí mismo para que pueda mejorar en esa labor sagrada a la que lo ha llamado Dios. Entonces sí, tenemos que ser diligentes y prepararnos siempre con esfuerzo, con constancia, para darle ese alimento espiritual que los niños, los jóvenes, nuestros alumnos necesitan. Esos niños, esos jóvenes que Dios ha puesto en nuestras manos. Y con eso terminamos esta lección 7 sobre preparando la lección del curso Introducción a la Escuela Dominical. Que el Señor les bendiga.